Bueno, para los que no me conocen y para los que no conocen a Ariel, yo soy Francis, trabajo bueno, no sé si decir trabajo, dedico mi tiempo a ser artista, soy terapeuta corporal, inventé la terapia de conciencia postural, que vamos a estar hablando un poquito de eso, y acá estoy junto al super Ariel, un mago de la cábala, también artista, músico. Bueno, vos te puedes presentar mejor, tal vez. Buenas tardes. ¿Qué haces, Fran, querida? Uy, mirá, ahí veo mucha gente muy linda. Si empiezo a saludar a todos, se nos va a ir el día, pero está Cari, Furchi, Alejandra, gente muy copada. Bueno, yo lo que hago es simplemente lo trato de llamar hace muchos años como un camino evolutivo, que al principio ayuda a la gente a tener como un diccionario nuevo, un poco de discernimiento, y después con el tiempo herramientas para cada uno usarlas donde quiere, mezclando un poco de Kabbalah, un poco de Tarot, un poco de Raja Yoga, un poco de Hermetismo. Y bueno, pero también, igual que vos, tengo como caminos paralelos donde me encanta la percusión, el baile, la pintura y escribir también, varias cosas. Pero me encanta mucha gente me preguntaba hoy en privado, qué es la conciencia postural? Me dices, tomás una postura y sos más consciente. Y le decía, no, La te lo gran van a pregunta, explicar, te lo van a explicar. la gran pregunta, sí. Bueno, es que en realidad es una fusión de varias cosas. Yo soy bailarina, soy artista. Bueno, primero que nada tuve una niña, mi niña nació con una escoliosis congénita. Antes de eso yo era bailarina y fue tanta mi desesperación por no querer operarla que empecé a estudiar de todo. Dije, si no la sana nadie, la sano yo. Entonces me formé en un montón de técnicas de movimiento, de pilates, yoga terapéutico, hipopresivos, bueno, todas las técnicas que podían llegar a sanar a mi hija. Finalmente la tuvieron que operar, está muy bien ahora, pero todo ese bagaje de desesperación materna me llevó a crear una técnica de conciencia sobre nuestro cuerpo. Me di cuenta que todos los cuerpos son diferentes, todos los cuerpos tienen diferentes necesidades y no todas las técnicas son para todos los cuerpos, ¿no? Entonces, en base a eso, a través del cuerpo físico, básicamente se va llegando a la emoción. Eso sería como la conciencia postural. En realidad no es tanto como me paro, no es la atención de decir si te paras bien o si te paras mal, sino que mi cuerpo reaccionó de esta forma para protegerme de algo. Entonces no es que está bien o mal, sino que hizo todo lo posible para protegerme de tal emoción. Me dolió mucho el corazón, entonces mis hombros me protegieron. Entonces no ir en contra del cuerpo, sino que ir a favor del cuerpo para comprenderlo y luego buscar alguna postura o alguna posición que por ahí sea más funcional o más saludable a lo que yo quiero. Siempre sacando totalmente la crítica sobre lo que está bien o lo que está mal o cómo debería ser y bla, 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 porque siempre uno le dice, no, yo hago conciencia postural, uy, no, yo me paro para el orto, y se ponen así como al toque, ¿viste? Como una cosa como muy instantánea. Entonces, siempre a través del entendimiento. Esa sería a grandes rasgos la terapia. Y ahora el que quiere conectar con vos, ¿cómo estás en algún lugar en especial? ¿Estás en la costa o Ahora estoy viendo viajas? Mar del Plata, en el bosque. Estoy Qué viendo en el suerte, ¿eh? bosque un lugar alucinante, hermoso, 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 que acá doy sesiones, pero también estoy trabajando mucho online. Me está gustando mucho el trabajo online, que también se puede, súper interesante. Es otra forma, pero funciona igualmente. Y aparte puedes tener un alcance mucho mayor. Obvio. Así que la gente que está en Mar del Plata puede venir presencial y la gente no de Mar del Plata online también funciona un montón. Aparte se trabaja mucho lo emocional, o sea, el cuerpo es la ventana, bueno, vos sabés, Ari, es la ventana de lo que sucede adentro. Entonces es súper interesante ver cómo va reaccionando y cómo se puede modificar de afuera hacia adentro las cosas que nos molestan o que nos hacen mal. Es como la llave, ¿no? Es la experiencia, ¿no? Es re interesante lo que decís porque además coincide con muchísimas escuelas antiguas que, por ejemplo, había gente en la antigüedad que decía, no, yo quiero ir a aprender
a mover cierta fuerza elemental o a conocer ciertas cosas del pasado, o dicen qué interesante lo que explicas, del pasado, y les decían, bueno, primero tenés que comer de tal manera, hacer tal gimnasia, o bailar, o sea, muchas veces se lo menosprecia al cuerpo. Ah, mira, ahí se sumó Andy, que es también, ella es acupunturista también, una grosa, que Ah, me también, hablaste de ella. ¿eh? Creo que me hablaste de ella. Sí, sí, es verdad. Bueno, ¿qué hay en común con todo esto que vos estás diciendo? Yo le digo el cuerpo astral. Hablaste mucho de lo Sí, emocional. Lo claro. emocional, nosotros ya sabemos que está ligado al agua, o a fluidos, porque la gente decís agua y asocia que es el agua, la canilla. Podríamos decirle fluidos. Y lo bueno que tiene estas conexiones que vos estás hablando es que muchas veces pasa que hay como sistemas. Y a mí lo que me encanta cuando escucho y veo lo que vos haces es que son, lo que tienen muy parecido a Aleph, es que son una mezcla de cosas que también vas aprendiendo de otros sistemas y haces como un cóctel muy interesante, porque vi que también haces cosas de Ayurveda y también haces cosas de baile, o sea, muy interesante. Claro, es que lo que pasa es que hay demasiada información y el ser humano es infinito y las personas son infinitas y las técnicas son infinitas. Por ejemplo, me ha pasado mucho de que llegue alguien con un tema súper fuerte emocional o físico y solamente era aceptar la gravedad o solamente era respirar. O sea, a veces uno hace como un bagaje súper grande para llegar a algo súper simple, pero es una función de un montón de cosas que obviamente tienen que pasar por el cuerpo propio primero. Es como, la Totalmente, siento para poder empatizar con la persona que está ahí, ¿no? Si no, es como falso. totalmente. Es como Bueno, no. un poco en los antiguos lugares siempre se decía que cuando se habla de cuerpo, siempre que hay un cuerpo hay un mundo. Y siempre que hay un mundo, hay seres en esos mundos. Y lo que está bueno, como para que la gente complemente, o nosotros mismos en nuestro diálogo acá, es que hay muchos mundos, hay muchos cuerpos, como las mamushkas una dentro de otra, y que lo interesante que tiene el astral, que es como el título de nuestro encuentro de hoy, es que está en el medio de la mente y lo físico. Y eso es muy importante, porque no es que está menospreciado, sino que está considerado por como se ha bastardeado mucho la palabra astral, bajo astral, alto astral, o está menospreciado de dos maneras. Una, porque a veces se lo utiliza para llamar a otras cosas, y otra porque se lo considera, al ser inestable, porque no está fijo, sino que se está moviendo, fluye, da miedo, me parece, da placer, da miedo, da vértigo, pero está en el medio. Y eso es fantástico. Mirá, y preparé esto, mirá qué lindo. Ah, el típico gráfico, ese gráfico es lo más, está buenísimo. Espiritual, mental, astral y físico. Y estas dos partes serían como lo que vos estás hablando ahora, las zonas de conexión o desconexión, que pueden estar trabadas o muy abiertas, depende de cada persona, entre la mente y lo astral o entre lo astral y lo físico. Estos son los cuatro, digamos, que son el estándar que estamos acostumbrados. Pero podríamos trabajar con 7. Lo que pasa es que trabajar con 7 nos podría llevar 4 vivos hablando. Sí, Ari, pero hay un montón de gente que, por ejemplo, por lo menos de mi lado, que no entiende eso que acabas de mostrar. Esto, Tal vez dentro de la gente conocida sí entiende, pero hay un montón de gente que está viendo a mí que no ha hecho cábala contigo, que no sabe qué es lo que estás mostrando. Estaría bueno bueno, si lo... esto que estamos diciendo se llama constitución cuaternaria o cuaternario de base, y en todas las escuelas tipo filosóficas, pitagóricas, salomónicas, esenios, druidas, era como decir el CBC. El ciclo básico era comprender que en las realidades mitológicas, si esto es una verdad arquetípica, yo lo tengo que ver en el planeta, en mí o en un grupo humano, que sería fuego, aire, agua, tierra. O espíritu, mente,
astral físico. Esto los cabalistas hebreos lo llaman mundos. Para ellos este es el mundo de los espíritus, el mundo de los dioses, por decirlo de alguna manera. Este sería el mundo de los enviados de esos dioses, los, como cada uno lo llame, arcángeles, secretarios, Ameyas, Penta, etc. Este sería el mundo donde hubo una humanidad a la anterior a la nuestra, lo que hoy se escucha Atlantes, Lemures, todo esto que hay mucho, se habla mucho, y esto sería el físico. Pero lo interesante que tiene este mundo astral, que recién dije es el anterior, bueno, de hecho dicen que cuando un niño viene al mundo, pasa 3 meses acá, 3 acá, 3 acá, y acá le cortan el cordón y encarna, baja acá. Y que toda nuestra tarea o nuestras búsquedas, con gimnasia, filosofías, etcétera, es para reconectar con un montón de cosas que hay en estos otros cuerpos o mundos, o como cada uno lo llame, pero tienen fronteras y tienen un tema que son como pilas de un control remoto. Para que estén unidos, pero al mismo tiempo separados, tienen las polaridades invertidas. Y las polaridades invertidas puede ser tan copado como conflictivo, porque es como que decir, ¿para qué? Para activar este tengo que pasivizar este, menos, más, o al revés, como cada uno los quiera ver. Neutro, más, menos, más. Claro, es como un Esto lleva... concepto parecido al de la Ayurveda, de equilibrar los Claro. elementos. Muy parecido, muy parecido. De hecho, la Ayurveda, lo que pasa es que la Ayurveda incluye un elemento más, que le pasa también a muchos de Oriente, pero sí es muy parecido. De hecho, yo creo que todos los sistemas que nosotros usamos en Occidente, yoga, Kabbalah, tarot, hermetismo, tienen un montón de cosas de Medio y de Oriente adaptadas por los griegos y los hebreos. Claro. Adaptaron como a sus estómagos o a sus... Pero lo interesante de estos 4 cuerpos o mundos es que el astral está muy cerca. Lo tenemos muy como... Yo le digo que es... Suponete, estamos en la orilla en Argentina y vas al río y del otro lado está el Uruguay. Y Argentina es el cuerpo físico o cosas físicas, terrenales. Oye, y tengo una pregunta que me quedo medio dando vuelta, porque bueno, en este mundo espiritual, o qué sé yo, del yoga, o de todo este New Age espiritual que se está armando, que es una moda, igual me parece mejor que las otras, pero sigue siendo una moda. Vos nombraste esto del bajo astral y del alto astral. ¿Eso también se maneja en la Cábala? Sí. ¿A qué Lo se que pasa refiere? que ¿El alto es que vibra mucho y que está todo bien, y bajo es que vibra todo mal? ¿Sería? ¿Como más cerca de lo denso? sí, algo de eso hay. No significa, lo que pasa es que nosotros tenemos un tema que a veces lleva tiempo, que es los lenguajes. A veces interpretamos la palabra, dijiste muy bien, porque dijiste mal, pero dijiste denso. Y no es lo mismo. Denso es como un líquido denso. La orilla, el agua está más turbia, mezclada, tal vez no la querés tomar ahí, pero es más tranquilita, es más fácil, vas hasta la orilla y chapoteas ahí. En cambio, si vos querés buscar agua más pura, es muy probable que te tengas que alejar de la orilla al medio astral, pero el alto astral ya es más heavy, porque necesitas otra embarcación, ayuda, tiempo. O De sea, alguna manera lo que... si yo le quiero tirar un piropo a alguien que está equilibrado, le diría, qué bien está tu medio astral, sería algo así. Estoy en medio astral. De hecho, totalmente, de hecho, todo el saludo que vivía haciendo, que en verdad aprendí a Brasil, es, alto astral. Yo siempre saludo a todo el mundo, alto astral, le digo a todos. Ahora, ¿sabes? Me dijo un maestro, que está bueno, che, pero alto astral, si este es el astral, y este es el bajo, este es el medio, y este es el alto. Pero me dijo, pero el alto es el bajo del mental. Claro, no está bueno. Claro. Entonces, pero ahí es donde necesitamos lo que es el diccionario primero, o la forma de interpretar qué es bajo, qué es alto. Y lo dijiste bien, no solo de densidad, sino de vibración. Y la vibración también hay que dividirla, porque alguien que te está clavando
un clavo en el dedo seguro que te va a dar una alta vibración, pero es una alta vibración asociada a la tensión, el dolor, y no es tan copado. Digo, lo mismo que si te están haciendo un masaje o otra cosa en el mismo dedo. Entonces se asocia el alto astral como aquellas emociones, deseos, o todo lo que vamos a explorar que puedes usar el adjetivo astral, que va hacia la mente. Pero hacia la mente también van cosas traumáticas. También pueden haber recuerdos, obsesiones, cosas que no tienen por qué ser placenteras o positivas. El alto astral acumula cosas de alta intensidad vibratoria. ¿Y qué pasa? Como estos cuatro mundos no tienen el mismo espacio-tiempo que el físico, vos acá medís 24 horas en un día y medís las distancias con 1 centímetro. En el astral vos en 1 hora podés recorrer 1000 kilómetros. O el tiempo, lo que vivís en un sueño o en una meditación o en un orgasmo o en un desmayo, se desfasa. Cada vez que vos subís un mundo, la escala de espacio-tiempo se va ampliando. Por eso los videntes y los interpretadores de sueños en la antigüedad decían, mejor me voy a algún lugar más elevado para ver ahí como, incluso lo hacen los tarotistas, los buenos, dicen, no tengo que ver, o los chamanes, no tengo que trabajar con esta persona acá. Claro, o sea, aunque la persona esté acá, voy a conectarme con algo desde su cuerpo astral o su cuerpo psíquico. Pero lleva mucho tiempo. O sea que cuando nosotros entramos en meditación o entramos en la quinta dimensión, entramos en lo astral, o entramos más arriba, o depende de la profundidad. Depende, porque eso es algo que a veces me enoja un poco cuando veo, no toda meditación entra al astral. El bajo, como bien lo estamos diciendo, interactúa con nosotros el 80% del día. Porque todo deseo, toda emoción, como 70% emoción. O puedes decir, che, las ganas de comer algo, ¿es astral o es físico? Porque ganas de... Y lo que estamos aprendiendo en ese mapita es que hay lugares donde el agua y la tierra se vuelven pantano. Son mitad, no son ni una cosa ni otra. Eso es lo bueno que tiene, por eso la gente le da tanta importancia al yoga, a los masajes, porque vos por ahí estás cantando un mantra, lo estás haciendo acá en el mundo físico, pero ya tu frecuencia empieza a cambiar. Yo siempre digo que el astral, el bajo astral, siempre es algo muy inmediato y muy sensorial. Y tal vez a medida que uno se eleva, siguen habiendo sensaciones, pero más elevadas, que tal vez se alejan un poco de lo terrenal y entran en otro tipo de percepciones, a veces que son conflictivas, porque pueden haber, le pasaba a mucha gente en épocas de experimentación alucinógena, que por ahí en la antigüedad, incluso con hongos o en el Eleusis, la gente veía otras frecuencias que no siempre eran de alto astral. Podía ser un desfasaje, yo le digo como que el agua entra mucho en la tierra. A veces ese dibujito que yo hice tan prolijito, de los circulitos tan así, acá lo tengo de otra forma, no siempre es tan prolijito. A veces esta parte baja mucho hasta acá, o a veces esta sube acá. A veces ese astral puede estar invadido, yo qué sé, querés ayunar, o hacer un control de tus emociones. Es muy probable que tu mente o tu cuerpo invada más esa parte. O cuando estás muy desbordada. ¿Y cómo nosotros podemos hacer, por ejemplo, para poder elevarnos en esa frecuencia? O sea, estar en el mundo astral, o sea, ¿eso es con práctica? ¿Qué prácticas están buenas como para poder como purificar esa zona o equilibrar esa zona para ir más arriba, ¿no? Y hay de todo. Lo que en una época hice, anoté un montón, porque hay como un montón, algunas son hasta contradictorias entre sí, pero me interesa siempre ver las que tienen como algo complementario. Por ejemplo, había en la antigüedad, yo digo en la antigüedad, tal vez es otro espacio-tiempo,
un montón de grupos humanos y seres que vivían en el astral y que tenían un conocimiento de las energías del astral, movían energías astrales, etcétera, que entonces que no tenían tal vez este cuerpo físico. Después bajaron a este mundo, algunos de ellos se llaman 7 grandes islas, y en esos lugares había un conocimiento y técnicas, que son las técnicas milenarias que tanto buscamos y tanto tratamos de utilizar y de aprender, el yoga, el tantra, el mantra, los mudras, la kabbalah meditativa, los druidas, los esenios, formas de comer, de música, el trance sufí. Todos esos que te mencioné recién, en la antigüedad se les decía 7 islas, porque se decía, el error es creer que ese diluvio o esa Atlántida y esa Lemuria, etc., existió acá. Tal vez existió en el astral, nunca van a encontrar un arqueólogo, un jarrón atlante, porque tal vez estamos hablando de una humanidad en una frecuencia, en una dimensión estilo sueño, muchísimo más elevada. Lo que pasa es que nosotros tenemos la necesidad de ver el ovni, de que aparezca el Atlante, de pensar que en el Pacífico, bueno, pero esas 7 islas que te dije, o 7 centros humanos, con el pasar del tiempo se dividieron también en 7, o sea, son un montón, son 49 métodos. Lo que podemos ver de que tienen en común, y lo que a mí me interesa utilizar, y que veo que porque funciona, no es la de Moisés, no es la idea de Moisés de abrir el mar para cruzarlo, porque es un símbolo, decía Egipto igual astral. Salir de Egipto hacia el mental. Abrir el agua. Para entender, así te interrumpo un chiquitito. Por ejemplo, nosotros en la actualidad tenemos algunas entradas que no son solamente yoga, no son solamente meditación, no son viajes astrales, que por ahí yo no sé si uno puede acceder como a esos mundos o simplemente es una mentira o es un engaño, como por ejemplo los hongos, la ayahuasca, el sapito alvarius, qué sé yo. Ese tipo de sustancias, ¿cómo las podemos catalogar? ¿Qué opinas vos sobre eso? Bueno, ahí me tengo que extender a este mapa, el físico. Este es el físico, este es el mundo físico. Todo lo que hagamos con el cuerpo, o todas las cosas que comamos, tomemos, lo que la gente fume, medite, la película que veas está pasando acá. Una parte de lo que pase acá, a mí me puede hacer entrar al astral o al inframundo. ¿Y qué tienen en común? ¿Cuál es el truco, la contradicción o lo raro que tienen estos mundos con sus fronteras? Que son opuestos en polaridades, dijimos al principio. Entonces, claro, el inframundo, el astral y el espiritual son muy parecidos, porque son corrientes, son influencias, fluyen. En cambio, el físico, el mental y otros que no voy a mencionar porque dicen los antiguos que se reservan para cosas que son pero serían palabras tipo akáshico, cuántico, que detesto cuando los mencionan mucho, pero existen, más elevados que el espiritual, digamos. Pero ya es tan difícil ahí, porque ya es tan difícil llegar a lo espiritual. Entonces, las experiencias que vos decís a veces pueden ser ascendentes, sí, me llevan al astral, y del astral, como la fluidez es mayor, puedo ir todavía más arriba, pero también puedo estar yéndome para abajo. Por decir un abajo es bajar todavía mucho más la frecuencia y estar viviendo un montón de experiencias visuales y sensitivas, pero que pueden ser del inframundo. Porque lo mismo que estamos hablando de que hay intersecciones, que lo alto del mundo entra al bajo del otro, también lo alto del infra puede entrar acá. Va a depender de qué eso. Por eso es tan peligroso algunos retiros, algunas experiencias mal hechas, o hechas para cualquiera, o hechas sin un protocolo de sagrado, de conocimiento entre los que estamos, porque puede colarse cualquier cosa ahí. Incluso hay un montón cuando uno mira las experiencias de comunidades
en el 60, en el 70 y en la historia de la humanidad, vos estás mucho más sensible, mucho más permeable, puede ser abusada en cualquiera de tus cuerpos. No tiene por qué el abuso ser solo físico. Puede ser psicológico, te pueden llenar de miedos, te puede llenar de angustia. No, por eso yo siempre digo, el río, hay que respetarlo. Siempre está cerca, está buenísimo, igual que el mar. Tiene una orilla cerquita, que eso es el bajo. Y ahí todos chapotean, y cada uno a su manera. Están los pescadores también ahí. Pero ahí también está el agua turbia. Si yo quiero ir a buscar agua más profunda, también tengo que tener algunos esfuerzos más profundos, como que inevitablemente es alejarme de la orilla. Y a veces la gente quiere lo inmediato, lo rápido, y ahí está el peligro. Hoy, por ejemplo, hay un montón de personas que yo escucho que hablan del cuerpo de luz, o de dimensiones, o de portales, y le ponen el adjetivo espiritual, y es astral. No es, o sea, para que sea espiritual, la confusión que se vive ahora es que se piensa que con solo cerrar los ojos y pensar en el cuerpo de luz, ya está. ¿Y qué es? ¿Cuál es la diferencia entre lo astral y lo espiritual? Y es como decir entre el fuego y el agua. Son bastante diferentes. Pero ¿qué pasa? ¿Tienen algo en común? Ahí está lo que yo puedo, obvio que puedo por medio del astral conectar muy rápido con lo espiritual porque hay canales que los hacen fluir porque son mundos fluídicos. Cuando dije fuego puedo decir lava o electricidad o luz, que no tienen forma estructural, tienen más que todo, son como energías. Y el agua se parece también a eso. Viste, como nuestro flyer, que está una energía arriba, una energía abajo, y en el medio estamos nosotros. Bueno, entonces, claro, lo que sí se sabe es que si yo quiero conectar con algo espiritual, sí o sí, tengo que ir al alto astral. Claro. Y al mental. Pero no todo lo... Claro, al alto astral, que es un poquito de mental, porque mental sería en ese lugar es conciencia, memoria. Pará, pero no te podés saltar uno. Digamos, en el esquema que acabas de... No podés pasar del astral al espiritual, tenés que pasar por el mental, ¿no? A veces, pero ahí está muy bien la pregunta que vos hiciste, claro, porque hay técnicas zen, o del taoísmo, o de algunos de yoga, donde tienen métodos muy copados de como anestesiar la mente, después de mucho entrenamiento, para conectar directo con el espiritual. O sea que todos tienen este mismo conflicto en la frontera, lo tienen todos los mundos o todos los cuerpos. Es un conflicto primero porque hay un cambio de polaridad, porque algunos dicen, masculino, femenino, interpretarlo como quieras, en verdad es activo-pasivo, o vas a entrar en un mundo donde todo quiere tomar forma o ser poseído, que la mente y el cuerpo tienen eso en común, todo lo quieren tocar e identificar. Como vos ahora estás ahí en tu casa, escuchás un ruido, o ves pasar una cosa así por el aire, es muy probable que tu mente, como la mente automática, que sería el bajo mental, diga, ¿qué es eso? Aunque vos digas, deja fluir, hay una parte de tu mente que va a decir, identificame eso y anotalo. Claro. O recordalo. El sueño, el deseo. Pero lo que vos decís está buenísimo, porque puede ocurrir muchas veces que nuestra mente impide llegar a lo espiritual. A veces puede pasar que... Bueno, que en realidad no a veces, yo creo que es el gran tema, pues, o sea, la mente es la que está todo el tiempo parando la realidad real. La mente condicionada. Una parte, porque esto que nosotros vemos, en verdad, muchas veces va a pasar, aunque fuéramos sacerdotes o brujos de una tribu, que los cuatro pueden estar mientras vos estás haciendo algo acá. Que eso es un ritual, o eso es una cocina sagrada, o eso es un baile místico. Vos por ahí estás en el cuerpo físico, tenés activo el astral, estás con tu mente, pero también, yoga es unión de ¿qué? De estos cuatro. Yoga significa unión. Yo digo no.
yoga en verdad para nosotros lo que es nos hace un ascensor en el medio. Que sería, por eso me encanta cuando en todos los anuncios que veo tuyo, pones tanto hincapié en la columna, u hoy empezaste hablando de un tema de postura y de columna, porque la columna es ese ascensor. La columna puede ser planetaria, puede ser personal. Sí, en realidad cuando hablamos de, o sea, siempre que yo me refiero a una columna, en realidad me refiero a un eje, y es un eje que está antes al nacimiento, que nosotros cuando somos chiquitos la tenemos re clara dónde está y con el tiempo nos vamos olvidando de que eso existe, entonces después perdemos el poder interior, perdemos o sea, el tronco, lo troncal, porque empezamos a olvidarlo. Entonces la idea es volver a recordar que nosotros estamos con ese eje que viene antes que nosotros. Y volver a recordarlo y que pasa por el periné, sube paralelo a la columna y sale por la tapa de la cabeza y nos conecta con el infinito y con el centro de la Tierra. Porque a veces uno piensa en columna y piensa como en un lugar como muy físico, ¿no? Como los huesitos intervertebrales, que sí, es así. Pero, ay, mira, tengo un gatito que es un hincha pelota, no me dejan en paz. Pero, creo Ellos que saben de columnas. ¿Eh? Ellos sí que saben de columnas. Eso sí, sí, por eso lo tengo de modelo, no, mentira. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero lo más interesante de todo esto es que este eje que va dentro nuestro no solamente es un eje físico, es un eje emocional, es un eje espiritual. Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer esa fuerza interna que nos conecta, nos deja en un estado de no soledad, que es como el eterno dolor del ser humano, como la soledad, ¿no? Y el saber que estás conectado desde ese lugar con algo mucho más grande da mucha paz. Y con eso también nosotros empezamos a ocupar la imaginación, ¿no? Empezamos a darle como más valor a la imaginación y a la creatividad, a esto de las visualizaciones, a entender que tu mente no sabe realmente si lo que está pasando es verdad o es mentira, si es que vos lo visualizás y crees absolutamente con sus colores, con sus olores, con la certeza absoluta de que eso existe, tu mente va a decir, sí, eso existe. Entonces, eso lleva a modificar mucho los cuerpos. Yo lo veo todo el tiempo. Entonces la gente se empieza a dar cuenta que la creatividad y la visualización de lo que nosotros necesitamos, pero no solo de la columna, sino que de la vida, es un superpoder que se ha perdido con el tiempo. Y eso también, bueno, nosotros lo tenemos súper claro porque somos artistas, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo creando mundos diferentes, como, entonces lo tenemos entrenado, pero la mayoría de las personas perdieron el valor del juego, ¿entendés? Porque en realidad es un juego, porque no importa si sos ama de casa, si aprendés o reaprendés o te redescubrís como un ser creativo, nada, hasta la cocina todos los días se vuelve más divertido, hasta barrer se vuelve de otra forma, tus vínculos se vuelven más copados, ¿no? Entonces lo que estás diciendo es justo una de las claves de la reconexión. Supongamos que esa columna, que de hecho la palabra es columna, es como el camino del medio del famoso árbol de las esferas, o que los orientales le dicen Tao, o los hindúes Kundalini. Es una columna imaginaria, pero que dicen que en estos mundos que estamos hablando, especialmente en el astral, es como que hiciera esto. Pero no porque lo haga realmente. Nosotros somos esclavos como de las formas. De hecho, el astral igual formas. Ahora te explico por qué. En cambio, mental igual creación. Y físico igual acción. Pero en ese lugar de formas, o formativo, donde se puede formar un montón de cosas, es como que la columna, o esa transmisión, o ese canal, hace esto. Igual que en el espiritual. En verdad lo hace así todo el tiempo, ¿no? Pero ese, como si fuese una serpiente, esa ondulación. En la parte astral cambia esa frecuencia, vuelve a subir en lo mental, vuelve a bajar en lo espiritual, y así todo el tiempo. Es como es el caduceo de Hermes, ¿no? Que es una mezcla de serpientes. Pero cuando me preguntaste cómo harías para o atravesarlo o estabilizarlo, siempre juego con la visualización de cómo cruzarías el río. Algunos te pueden decir nadando, y vos le decís, no, pará, me olvidé de aclararte.
el río tiene mucha corriente. En el medio. En el Pero medio el tiene medio no mucha estaba corriente. bueno. El medio no estaba bueno, para, no cambies tanto. Claro, Es complicado. claro que está bueno. Pero te va a alejar de tu casa. Bueno, Claro. el viajero está acostumbrado a alejarse de su casa, a irse con la corriente Claro. y navegar lejos. Las corrientes tienen esa ventaja, te pueden llevar muy lejos, te pueden dar mucha velocidad e intensidad. Contras, las contras pueden ser si lo haces en grupo o con embarcaciones inestables, que es lo que por eso te hablaba de los retiros peligrosos o de algunas experiencias, porque esas corrientes, si no hay como una estructura sólida para o un mapa de saber, che, acá hay piedras, acá hay una catarata, guarda los cocodrilos y andás a ver qué ocurre. Pero mi plan siempre fue, y funcionó, cruzar primero al otro lado y después volver. Al volver, sí crear puente, muelle, cuerdas, eh, o lugares, mapas donde uno sabe que ese río pega una curvita, o ese mar está más calmo, o ese horario. Todo esto que estamos hablando en la cábala esotérica, en el hermetismo, se llama mapear. Y lleva muchos años porque cada uno estudia algo de uno distinto, ¿viste? Que te dicen, mirá, acá te dicen los gnósticos que con tal luna, o con tal comida, o con tal ejercicio, podés... Ari, pero me perdí. ¿Dónde estaba la columna en todo esto? Me Y perdí. la columna sería una línea imaginaria que vos Con el venís río. caminando y te encontrás con el río. Ok. O que serían los límites, Claro. ¿no? Y pero también se lo puedes visualizar, si estamos hablando de una columna física o planetaria, siempre va a tener que ver con una zona de atravesar el agua. El agua, si me preguntás en tu cuerpo, yo la voy a ubicar en el vientre, Ujú. o en toda la zona estomacal, o la parte de luna. Si me lo preguntás en los mundos que estamos hablando, en el astral. Ese mundo astral, o tu cuerpo astral, podemos llegar a, como una síntesis, más o menos, que tiene 3 niveles, bajo, medio y alto. Y que si yo quiero atravesarlos, una de las posibilidades es esa columna, que sería como un camino del medio, pero cuando llegue el agua, viene ese desnivel, o lo paso por arriba o lo paso por abajo. Lo que no puedo es seguir igual, no puedo atravesar el astral con la misma cosa física o mental. Necesita un cruce de polaridad, cada uno lo simboliza como quiere, cruzar el agua. Claro. Buda en canoa, Moisés la abre, nosotros podemos armar un puente. Para las personas que no vieron nunca Cábala, que tienen más que ver con la gente que me está viendo a mí, o sea, que a través de mi perfil, quiero que entiendan que la Cábala es complicada, que no es fácil entenderla, que obviamente van a haber cosas que no entendieron de lo que dijeron Ari, porque es muy complejo y tiene mucha información y es muy, 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 muy interesante y que está buenísimo. Pero que si no lo entienden, Ari hace un curso maravilloso que te explica todo esto, que de hecho yo lo voy a hacer por segunda vez porque hay muchas cosas que me quedaron en el tintero, pero que te aporta muchísimo, muchísimo para la vida y vas a poder entender mucho mejor lo que él está hablando porque, o sea, es interesante, pero es difícil, debo decirte, Ari. Sí, es verdad. Por lo menos la cábala que nosotros practicamos es difícil. Hay otras más fáciles, pero no es la que hacemos en Aleph, ni es la que nos va a servir como para discriminar un poquito toda esta confusión que hay actualmente con lo astral, con la astralidad. Pero lo más lindo es lo que dijiste vos, que cuando un niño nace, hay que arrancar de a poquito. Muy bien, es verdad. Lo más Aquí hay interesante... tanto para decir que se emociona, pues entonces yo lo voy como le voy dando formita. Pienso que los dos somos Capri, ¿eh? Pero bueno. Es verdad. Bueno, lo más interesante de esto es que con lo que dijiste del arte y de la gimnasia, porque es otra manera también
que lo estaba más como dejando para el final, pero que es verdad, que ese es el camino de vuelta que te decía. Tal vez al inicio uno tiene que manejar ese astral, o conocerlo, o cruzar, y al volver uno lo puede aplicar en un montón de cosas. Lo que más me resonó como una compañera del camino cuando te conocí, tanto en Aleph como un montón de otros caminos de la vida, es que es como que a nosotros nos gusta hacer surf con el astral. Como que el astral... Y en la vida también, ¿eh? Claro. Sabemos que viene la ola, ¿viste? Y uno empieza a nadar, la agarra y te caes, te revolcás, pero volvés a agarrar otra hasta que viajás. ¿O no es así? Es que está bueno cuando agarras la ola. Se siente rico. La revolcada también está buena, ¿eh? Sí. Mira, Sí, es verdad. mi mamá siempre me dice, mira, algo que mi vieja siempre me dijo desde que soy chiquita. Yo le decía, mamá, me siento mal, anda que te revuelque una ola, me decía. Yo iba al mar, me metía, me revolcaba la ola y se me desmoronaban los patitos. Hablando de eso también es muy interesante. La palabra origen mira, lo tengo anotado en un lugar. Primero, origen. Hoy anotaba así, hacía como un dibujo de cosas interesantes para charlar contigo. Y lo primero que anoté fue origen. No sé por qué. El origen, y ahora mencionaste a tu mamá. Y también está bueno porque también es mucho, la sangre también es astral. Es agua dentro del cuerpo. Y vos tenés mucho de cordillera también, ¿no? ¿No es así? Claro que ¿No tenés algo de herencia? ¿Alemana no sos? Tengo familiares alemanes, pero la cara es de indiecita española, sí, una mestiza total. Bueno, eso también es muy bueno, es muy interesante, porque da el terreno, donde después todo lo que vos vas aprendiendo, esos orígenes, que no tienen que ver con exactamente fisiológicos, no me refiero la ancestralidad, lo que uno también va acumulando que tal vez uno ni recuerda. Se usa mucho en terapias también. Cuando vos empezamos a hablar y hablaste de las contracturas o de cómo a veces el humano se bloquea, en vez de canalizar, corta esos canales. Claro. Que a veces lo puedes abrir psíquicamente, a veces lo puedes abrir físicamente. Y eso es algo que... Es muy complicado, entre paréntesis, cortito, es muy complicado entrar en una persona desde lo psíquico o desde lo emocional porque es muy invasivo. O sea, cualquier persona que le decís, ¿qué sentís? Es como, ay, pero eso no sé, ¿entendés? En cambio, si vos le decís, te duele el hombro, mira, y bueno, vamos abriendo el hombro y qué sé yo, y es como desde el cuerpo físico no hay duda, porque te duele y te duele, o sentís algo en el cuerpo, entonces no hay dudas, te duele. En cambio, el dolor emocional es súper efímero. Como que no sabés. Está bueno lo que decís, ¿eh? Es verdad. Te iba a reeducar, pero recién me bajó la ficha que es verdad. No te pueden engañar fácilmente ahí. No, aparte te duele y te duele, o sea, como que yo me quemé la pierna y me duele, pues, o sea, ya. En cambio, no sé, me peleé con alguien y me duele, pero no sé bien qué es lo que me duele, si el abandono, el rechazo, no sé, como que, ¿no? En cambio es muy fácil, es mucho más fácil y concreto poder sanar desde ese lugar, desde un lugar físico, porque como no estamos acostumbrados a estar en contacto con nuestras emociones, recién estamos aprendiendo, nada, es como mucho más funcional, por lo menos en mi caso, llegar a los lugares más profundos. No sé por qué te dije eso, te interrumpí. Te dejo. No, porque había que ir para ese lado, porque está muy bien, porque hablamos de lo mismo. ¿Qué dijimos al principio? Que hay como correspondencias, polaridades invertidas entre los mundos o los cuerpos. Lo que dijiste recién, que en el físico eso es más como palpable o pasa lo mismo en una parte del mental. En cambio, lo emocional y lo espiritual
esos son muy efímeros, porque en verdad deben ser así, son como fluidos. Como mi sueño siempre, ¿sabes qué es? Siempre soñé en mi vida tener un lugar, o una casa, fundación o centro, que no se degrade con el tiempo, donde uno pueda abordar todas estas cosas al mismo tiempo. Que vos digas, ¿necesitas un masaje? ¿Necesitas una comida rica? ¿Necesitas escuchar buena música? ¿Un taller de esto? ¿O una exposición de arte? Bueno, surge acá. Y uno de los motivos por el cual siempre te vi como una compañera del camino, una soulmate, como se dice, una hermana del alma también, es que abordás otros caminos. Me encantaría, por lo menos, una breve síntesis de que también estás haciendo cosas de arte visual. Sí, claramente, también acá se hace arte. Es que bueno, está todo súper unido, o sea, para mí no hay mucha, son diferentes, es como diferentes lenguajes, ¿viste? Es como, bueno, uno habla chino, alemán, pero sigue siendo comunicación, ¿no? Entonces, el arte, lo terapéutico, el entendimiento del ser humano, de la mente, del cuerpo, de los materiales, para mí está todo unido, o sea, es todo lo mismo. Mientras hago una obra, pienso en un cuerpo, mientras estoy viendo un cuerpo, me doy cuenta de la obra, digamos, todo Cuando va. decís una obra, ¿a qué te referís? ¿A un cuadro, una escultura, un video? ¿A qué le llamas obra? Mira, lo último que estuve haciendo fueron unas esculturas de aire. Unas esculturas de A seis por ver, ¿qué es cuatro. una escultura de aire? ¿Existe? Ah, viste, muy loco. Sí, yo le decía, porque encima estuvimos buscando con mi hermana lugar para hacerlo, decíamos, mira, todavía pongo la manito así para el teléfono, voy a ponerla así más moderna. Entonces llamábamos y decíamos, tipo, necesitamos un espacio muy grande para hacer una escultura de aire. Y la gente, claro, no entendía, porque ¿cómo es una escultura de aire? Bueno, se trabaja con bolsas recicladas. Entonces se van planchando y lo que a nosotros nos pidieron era para hacer para un videoclip que fuera el alma del cantante, de la cantante. ¡Wow! Entonces dijimos, Con la claro, bolsa de papel. sí, o sea, dijimos, ¿cómo hacemos el alma de un cantante? Entonces ahí uno empieza como a ver primero el material, cómo funciona, ya habíamos hecho otras cosas antes, pero nunca habíamos pensado en un alma, pues fue todo muy interesante, como ver cómo es el alma, ay, no conozco ni a la cantante. Bueno, vimos cómo era más o menos la canción, entonces pudimos sacar conclusiones de cómo queríamos que fuera el alma y terminó siendo una esfera de 6 por 4 ¡Wow! que la llenamos con ventiladores, con todas bolsas planchadas y luego pegadas con la plancha, con el calor se van sellando, y les pusimos unas luces adentro y se veía muy loca, y abajo le pusimos como una especie como de mar que también entraba el ventilador, entonces hacía así y parecía que estaba sobre un agua toda loca. Y nada, y le encantó. Alucinante. Sí, estuvo re lindo. Así que ahora estamos haciendo eso, estamos trabajando con reciclaje. Eh, o sea, la gente quedó muy loca y la verdad que nosotros también porque dijimos, wow, o sea, es un golazo, o sea, no se entiende qué es y da para pensar cualquier cosa. O sea, nos dijeron, le hicimos la presentación en el gimnasio de mi hija, de acá del colegio, y se lo mostramos a los niños, y los niños nos decían, no, es una pastilla de menta, no, es una medusa, no, como que todos los niños interpretaban como lo que querían, ¿viste? Y era re lindo porque como que se les abría la imaginación, ¿viste? Súper bonito. Y después, bueno, todo lo que es pintura, estoy ahora terminando una obra que tengo que entregar. También estuve haciendo unos videoclips con danza, pero yo bailando, no con o sea, no haciendo la estructura, sino que yo bailando. Y bueno, y siempre aparecen cosas así divertidas. Después tengo un proyecto con otro amigo también de hacer unas obras más chiquitas, pero muchas. Siempre ahí como creando, al mismo tiempo que atendiendo. Ahora estoy escribiendo un manual de mi técnica que se llama Manual de Conciencia Postural para un poco explicar todo esto, porque como medio que lo inventé yo, es una fusión de un montón de cosas, entonces mucha gente no entiende, ¿viste? Como que dice que ¿qué es? Entonces, bueno, explicar un poco ahí de qué es lo que se trata la cuestión, porque la verdad que es súper
interesante y tiene pilares súper contundentes. O sea, tanto haberlo pensado durante tantos años me llevó como a realmente generar una técnica. Entonces, con vértigo, estoy escribiendo, a ver si, claro, porque te da vértigo, ¿sí? ¿Quién somos para hacer una técnica? Y después digo, pero ¿y sí? ¿Entendés? ¿Qué quieres? No sé, pasó, ¿entendés? Sucedió y me hago cargo de que, bueno, hay algo ahí lindo para convidarle al mundo. Así Total, que, obvio. Bueno, todo lo que acabas de decir está buenísimo, me encanta, comparto plenamente, casi te diría, menos con la escultura aérea, con el aire y todo lo demás, me encuentro igual que vos. También, más que estoy, en esta época abandoné un poco la pintura, estoy más con escritura. Pero ay, también el método es lo que dijiste, está buenísimo porque te genera todo un compromiso, un trabajo mental de darle una estructura a toda tu conexión astral. Y si tuvieras que ahora elegir de todas tus formas de conectar con lo astral, porque todo lo que mencionaste, el arte, el baile, los masajes, el taller Aleph, todo también son conexiones con astral, o con una parte del astral, pero ¿cuál es la que vos sentís que más te fluye? Vale decir cualquier cosa. no me hagas elegir, Uno, dos, tres, cuatro. no quiero elegir. No, es que no puedo hacer eso. No hay nada que prefiera. Amo todo eso, todo junto. Y también de repente, o sea, como que depende, ¿viste? O sea, como que hay momentos en que es sí esto y hay momentos en que es más lo otro y lo otro duerme un poquito, se resetea o se alimenta de esto que estoy haciendo. De repente solo bailo, entonces cuando llego como a consultorio como que la tengo mucho más clara. O de repente solo pinto y como que tengo muchos amores. Soy poli. Muy bueno. Esa fue la síntesis final, fue muy buena. Claro, es sintético fue eso, perfecto. Sí, Bueno, no. pero ¿Y vos? hay algo que ¿Qué está elegís? bueno en lo que vos decís. ¿Cómo? Que hay algo que está bueno en lo que decís, A ver. y que tiene todo que ver con el tema que estamos hablando hoy, que es que el cuerpo astral o el mundo astral, como a cada uno le va a gustar más identificarse con algo en lo que estuvimos charlando hoy. Para algunos van a decir, ahora entiendo, mi cuerpo astral es la parte emocional, que a veces está un poquito en el cuerpo, a veces un poquito en la cabeza, a veces lo psicosomático es algo que tengo en la cabeza, entra al astral y termina llegando al cuerpo. Pero a veces es un feedback, como en el arte o en el sexo o en la meditación, que podés decir, no, fue algo que pasó en lo físico, subió a un lugar, fue a otro lugar, después volvió, y bueno, ese es el reciclaje, al fin y al cabo, el, el alma del músico. El, eh, Ari, te voy a poner en problemas. Yo a vos ahora. ¿Y vos qué elegís? ¿Yo qué elijo? Es la y, venganza. yo, y uno, viste, me hago hincapié de lo que dijiste de acuerdo al momento, pero elegiría dos en este momento, dos formas de conectar astralmente. Una, el ritmo. Ajá, pero eso es muy abarcativo. Qué fresco. Pero no hay Estás muchas cosas que tengan ritmo. insultando, Ari, estás haciendo así. Una no, bueno, el ritmo musicalmente hablando. Ok. Sí, porque Y pero es todo igual, el ritmo del corazón es del cuerpo, el ritmo de todo tiene ritmo, Ari, no está siendo específico. sí, es verdad, es verdad. Es verdad, todo. Pero Eso bueno, también en te lo este momento, eso con en la escuela Waldorf de Mora. la Hablaban todo escuela el cuando tiempo del demora. ritmo. Ahí fue y le dije, uy, claro, el ritmo es un montón, el ritmo es todo, el ritmo de los colores, el ritmo de la vida, el ritmo del corazón, el ritmo de todo, o sea, todo tiene ritmo. Y porque el ritmo
es una de las leyes herméticas. O muchos le dicen vibración, porque la vibración es algo que está pasando entre dos polos, que pueden ser masculino o femenino, que pueden ser polo norte, polo sur, y ahí está la columna de vuelta, o algo tuyo, o algo de la familia, pero ahí hay un ritmo, hay un... Bueno, hablando del ritmo. Bueno, pará, me faltó una, antes de, ahora volvemos al ritmo, pero me faltó. Medio trucha tu elección, pero bueno, dale. Sí, dije dos. Una de las que elegía en este momento de mi vida era lo rítmico, y lo otro son los grupos Aleph y Bet. Todo pasa por ahí ahora. En otro momento de mi vida hubiera dicho mis hijos o un par de señoritas muy, muy copadas que habían en la vida, pero en este momento de mi vida está como otra etapa donde conecto más con los grupos Aleph, el Círculo Místico Bet, y que es el nivel 2, con el ritmo musical. Bueno, yo elegí, viste, yo no soy tan poliamor, pero elegí dos, soy bígamo. Está bien, maduraste vos. Yo elegí dos, pero algo tenemos en común, no nos quedamos con uno. Claro, es muy difícil. No sé si podré estudiar. Tal vez es, no, claro, es verdad. Lo cual no significa que uno haya probado. Eso hay que escribirlo en el método, debe ser incluido en el método. ¿Cuál de todas? Lo que, Ay, Ari, estoy muy nerviosa con el método, no sabes, es de loco bajar la información, es un montón. Bueno, un truco que te digo, no bajes toda la información. Claro, eso me dijo un amigo, que ya escribió algunos libros. Igual te voy a pedir ayuda. Sí, total, siempre estaré ahí. ¿Sabes por qué? Porque este mundo es raro. No me digas, no me había dado cuenta. Menos mal que me lo hacen notar. Es raro y todo se degrada muy rápido, también es alucinante, todo es re fértil y crece, pero también hay un montón digo porque también a veces tengo que conectar individualmente con las personas, y hay mucho, me defraudó, me traicionó, me sacó esto, me abandonó en la mitad del camino, y a veces los métodos son muy sagrados, y sin ser canuto, vos podés mostrar un montón, pero dejarte dos claves como discretamente para no hacerlas públicas, digamos. Igual uno de los pilares básicos de lo que estoy escribiendo es el poder de la individualidad. Que está muy favorecido. De la individualidad en pos de lo grupal, pero la individualidad como potencia absoluta de cualquier cosa. O sea, el individuo poderoso puede hacer lo que quiera. En cambio, la grupalidad, nada, se vuelve un poco desganado. Entonces es como volver a la soberanía del ser. Ese es como uno de los pilares. Muy bueno. La individualidad es de Tiferet. En cambio, la personalidad, que es más lo grupal, que es lo vinculante, es del astral. ¿Es la? Es más astral. La personalidad, lo que tiene que ver con los vínculos humanos, la personalidad es una parte tuya, pero muy emocional. Y es donde dicen que todos nos podemos atraer o rechazar, donde somos muy diferentes. En cambio, en lo individual somos muy parecidos, porque tiene que ver con la conciencia, lo que vos estás mencionando. Claro, claro. Es como querer tener una pareja donde la otra persona no se hace cargo de sí misma o no se conoce. O sea, es imposible, pues. O sea, no hay forma. No puedes generar un vínculo con alguien que no sabe qué hay adentro de cada uno. Desde ese lugar la individualidad, ¿entendés? Entonces es como difícil robar el método, porque en realidad te estoy diciendo como que hazte cargo de ti mismo. Entonces te doy técnicas como para que vos puedas entenderte, conocerte, y a través de eso poder vincularte a generar un mundo más sano. Si en el fondo quiero salvar el mundo, Ari. Vamos, te apoyo en el... Pero ahí tenemos dos posturas, ¿qué hacemos?
¿Aumentamos lo positivo o luchamos contra lo negativo? Aumentamos lo positivo. Muy bien, ahí va, eso. Hay que Oh, aumentar lo positivo. Bueno, supongamos que esta conexión que estamos haciendo, que ya sabemos que es positiva, pero que le podamos dar algo también positivo a la gente, o para que quede guardado. A mí me encantaría que salgamos de lo racional y entremos por ahí a algo distinto. No digo que nos vamos a sacar ahora la ropa, ni vamos a hacer, ay, el pero gatito, lo el dejaría, gatito. Ay, imagina, salía corriendo. No, mentira. sabía que le viene bravo. Pero, ¿qué te parece entrar más a lo astral con tu Vamos, técnica? ¿qué hora es? ¿Tenés hora ahí? ¿Cuándo empezamos? ¿Cómo se ve todo esto? ¿Cuánto tiempo nos queda? No, últimamente Instagram cambió sus modalidades y no se te va a cortar a la hora como era antes. Ah, mira, bueno, Por dale. la pandemia, por la pandemia pusieron un par de drivers y podés hacer un vivo hasta de 2 horas si querés. Pero Ay, mira. si querés saber, exactamente son las 8. Ah, Qué mira, hemos cortito tenés, hablado ¿viste? hasta porque menos mal que iba a ser cortito. ¿Eh? Menos mal que iba a ser cortito. ¿Viste? Bueno, yo porque Esos son los iba a venir la cortitos de años. propaganda. No, sí, cortitos, se quedaron 5 horas. Y eran las 2 de la mañana, ¿viste? Seguían y decía, che, no hay nadie ya en el vivo, ¿viste? Seguían hablando. Totalmente. Bueno, dale, vamos a entrar, porque Ari me propuso hacer algo, él quiere hacer cosas así creativas, entonces me propuso hacer como que él toque un poquito de su música, de su percu, y que yo les proponga a ustedes, los que están mirando, a los que miren después, algún ejercicio de esta técnica o de esto que hago yo. Que en realidad lo vamos a hacer porque Ari quería. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, lo que les voy a invitar a hacer es simplemente una apertura de pecho. Pero como vamos a hacerlo con la percu, vamos a intentar llevar ese ritmo. Vamos a tratar de acoplarnos a ese ritmo que Ari eligió como su pilar de interés junto con Aleph y Beth. Entonces lo que vamos a visualizar es nuestro pecho, vamos a dividir nuestro cuerpo, nuestro torso en 3 partes. Una parte va a ser la zona de la clavícula, la otra parte va a ser la zona del esternón, que es este huequito que tenemos acá en el centro, y la otra zona va a ser la panza. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a activar todo nuestro torso para movilizar cosas. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. No hay nada urgente, no hay nada que tiene que ser específico, ni que tiene que estar bien, ni que tiene que estar mal, ni que no sé qué, no tienen que hacer nada raro, sino que simplemente jugar, ¿sí? Jugar con su cuerpo y nada más, ¿dale? Entonces, maestro, ¿qué? Y cuando vos digas, hacemos así, nos saludamos, lo dejamos en éxtasis, lo dejamos a todos en éxtasis. Pero acordate de guardar el video, ¿eh? Sí, yo lo guardo. Ok. Dale. Bueno, gente, entonces los que tengan ganas, vamos, y los que no tengan ganas, miran, pues, y lo hacen después cuando tengan ganas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, visualizamos la zona de las clavículas, y lo único que vamos a hacer, vamos a tirar la clavícula hacia adelante y hacia atrás. Nosotros no vamos a poder, la gente no está acostumbrada a mover la clavícula, lo más probable es que compense con los hombros, pero vamos a ir bien de clavícula. Si quieren cierren los ojos y van a movilizar la clavícula, los huesitos. Huesitos hacia adelante, huesitos hacia atrás. No importa si no se mueven o se mueven súper sutiles, traten de separar las clavículas del resto del cuerpo. Dale, metele el ritmo, ¿vale? Eso.
Bien. Tal vez les gusta, no pasa nada. Vamos a ir a la zona del esternón, de la orilla del estómago, y vamos a llevar hacia adelante y atrás, hacia atrás la orilla del estómago. Está súper raro, ¿vale? Dale, metele astral, metele astral, metele astral, metele astral. Ahí va. Bien, entonces, vamos el estómago hacia adelante y hacia atrás. Los chicos con el resto del cuerpo, movilicen la zona del esternón, sáquenla y métanla. Lo más probable es que lo repercuta en la espalda. Acuérdense que las costillas están unidas a la columna. Si ustedes hacen este movimiento, lo más probable es que estén moviendo su columna vertebral. Métanse adentro, concéntrense en lo que están haciendo. Bueno, Mari, está súper bien. Pasa puntos en vivo. Ahora vamos a ir a la zona del estómago. Y vamos a sacar la panza y meter la panza. Sacan la panza y meten la panza. Acuérdense de respirar. Sacan panza y meten panza. Ahora vamos a ir con las tres partes juntas, hacia adelante y hacia atrás. Eso. Voy hacia adelante y hacia atrás, empiezo a pulsar el cuello. Acuérdense de respirar. Las tres partes, clavícula, esternón y panza hacia adelante y hacia atrás. Y ahora vamos a hacer el hombro. Adelante, el costado atrás, el costado. Movilizando todo el torso. Todo el torso, hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado y hacia el otro. Pasen por todas las direcciones. Adelante, al costado, atrás, al costado, adelante. Y muevan toda su columna. Déjense llevar por esta agua del astral. Piensen que adentro de sus cuerpos hay agua. Muevan esa agua para todos lados. Si se les empiezan a involucrar los brazos, muévanlos también. Codos, piernas. Hacia un lado y hacia el otro. Dejen que el cuerpo vaya moviéndose. Activa su columna vertebral. Siempre proyectada por más que se esté moviendo. Último circulito de todo el cuerpo. Acuérdense de respirar. Vuelvo al eje y me quedo un ratito ahí.